Vamos a hablar esta noche de Palamedes. Palamedes, el inventor, ¿no? El hijo de Nauplio, el navegante. Podemos empezar, para contar una buena historia de Palamedes, diciendo que el viejo Tindáreo había tenido siempre muchos problemas a causa de la belleza de su hija Helena, que pasaba por ser la mujer más bella que hubiera existido nunca. Todos los príncipes de Grecia se querían casar con ella. Siguiendo un consejo de Odiseo, Ulises, Tindáreo reunió a todos los príncipes y les hizo prometer que respetarían la decisión de la propia Helena y que incluso apoyarían al príncipe elegido en caso de que alguno quisiera hacerse el loco y quisiera poner en duda, en tela de juicio, los derechos del elegido sobre Helena. Este consejo se le dio Ulises porque calculaba que de no existir un juramento previo, no tardaría en aparecer alguno que impugnara el resultado de aquella decisión. Bien, todos juraron y ya sabemos lo que sucedió después. Helena eligió a Menelao, el de Esparta, se casaron, fueron felices un rato, hasta que apareció Paris, el hijo del supuesto hijo, el hijo en verdad, sí, del rey Príamo de Troya, que la raptó y se la llevó a Troya. Tindáreo entonces recordó a los príncipes el juramento que habían hecho. Bueno, y así empezó la guerra de Troya. Hoy hablaremos, como hemos anunciado, de uno de los protagonistas de esa guerra, este hombre tan astuto, tan ingenioso, tan sabio, que era Palamedes. Sabio verdaderamente porque había sido uno de los pocos discípulos directos del centauro Quirón, que a pesar de ser medio caballo, era un extraordinario maestro. Palamedes era uno de los 3 hijos de Nauplio, el navegante. Cuando se produjo el rapto de Helena, Palamedes consoló a Menelao y trató de calmarlo. Después viajó a Troya junto al propio Menelao y a Odiseo, a Ulises, para tratar de resolver el conflicto en forma pacífica. Luego integró una segunda embajada, pero bueno, la guerra aparecía como inevitable. En ese momento, cuando todos los antiguos pretendientes de Helena se disponían a dirigirse a Troya para recuperar a la muchacha, Odiseo, Ulises, pese a estar comprometido por aquel juramento, el juramento del Tindáreo, trató de sustraerse a esta obligación. En realidad varios hicieron esto. Y cuando Menelao y Palamedes fueron a buscarlo, a Itaca, donde él vivía, para decirle, che, mirá, se armó la podrida, tenés que cumplir con el juramento que hiciste ante el viejo Tindáreo y tenemos que ir todos a rescatar a Helena a Troya. Y Ulises se fingió loco. Se hizo loco como tantos lo hacían antes para evitar el servicio de la conscripción. Parece que había uncido a su arado juntos a un asno y un buey y estaba sembrando sal. Bien. Pero Palamedes no se dejó engañar por la estratagema y para obligar a Ulises a revelar que en verdad no estaba loco, puso al pequeño Telémaco, como saben ustedes el hijo de Ulises, delante del arado que Odiseo utilizaba para labrar, y entonces Ulises no pudo resistir la prueba y detuvo la yunta a tiempo para no matar al niño, bueno, renunciando con ello a simular su locura, su demencia. Ya voy, me está llamando mi novio. Según otra variante, Palamedes habría amenazado con su espada al pequeño Telémaco y enseguida Odiseo, Ulises, como su padre, acudió en su socorro. Bueno, sea como fuere,
Palamedes fue el que hizo fracasar los trucos de Ulises y lo obligó a unirse a la expedición de Menelao y Agamenón. Agamenón era el hermano de Menelao y fue el que comandó las fuerzas de los príncipes griegos, de los aqueos, que fueron a la guerra de Troya. Y Ulises nunca le perdonó esto a Palamedes, a saber, el haberlo delatado. En los primeros tiempos de la expedición, Palamedes prestó numerosos servicios al ejército, que no viene al caso enumerar. Y Ulises siempre estuvo con la idea de vengarse de Palamedes. Y al final lo logró. Las versiones relativas a esta venganza difieren, pero todas atestiguan la perfidia de que fue víctima Palamedes. Palamedes es un héroe más bien por fuera de la Odisea. Cuando uno lee la Odisea, evidentemente el protagonista, Odiseo, Ulises, no es que sea bueno, pero aparece siempre como un héroe. Los héroes suelen no ser buenos, pero sí admirables. Y profesando una moral dudosa pero firme. En cambio, en la historia de Palamedes, el bueno es Palamedes y el malo es Odiseo, Ulises. Parece, efectivamente, que Ulises obligó a un troyano que había capturado a escribir una carta supuestamente enviada por Príamo, el rey de Troya, de la cual se desprendía que Palamedes había ofrecido a Príamo, traicionar a los griegos. Después sobornó a un esclavo de Palamedes para que escondiese oro bajo el lecho de su amo. Finalmente hizo circular la carta por el campamento, la carta fue encontrada por Agamenón, Agamenón mandó a detener a Palamedes, lo entregó al ejército y los griegos lo lapidaron. Otros dicen que Odiseo y Diomedes, fingiendo que habían descubierto un tesoro en un pozo profundo, dejaron que Palamedes se introdujera en él, sujeto a una cuerda, y luego le arrojaron grandes piedras sobre la cabeza. Entonces lo mataron. También se dice que lo ahogaron en una expedición de pesca. Bueno, no lo sé. No están de acuerdo en esto, pero que lo mataron, lo mataron. Y Palamedes se había ganado la gratitud de sus compañeros por la invención de los dados, con los que mataban el tiempo en el sitio de Troya, ¿no? Claro, había mucho tiempo que matar. Duró 10 años el sitio de Troya. El primer par de dados lo dedicó en el templo de Tique, en Argos. Todos envidiaban la enorme sabiduría de Palamedes, porque también había inventado los faros, la balanza, las medidas, el disco, el arte de apostar centinelas y, lo más importante, no el alfabeto, pero algunos dicen que sí. Algunos dicen que el alfabeto lo inventaron las parcas, otros dicen que lo inventó Palamedes, pero lo cierto es que inventó al menos 11 consonantes. Es mucho inventar. Parece que se inspiraba para dar forma a las letras en el vuelo de las grullas. Miraba las grullas y las figuras que formaban le iban dando las distintas formas de las letras. Hay un capítulo hermoso de Robert Graves acerca de algunos alfabetos y el nombre del capítulo es Palamedes y las grullas. Cuesta mucho leer ese título y decir, ya sé, va a hablar de alfabetos. Bueno, eso te enterás después.
Cuando el papá de Palamedes, Nauplio, se enteró del asesinato, se embarcó para Troya y exigió una satisfacción. ¿Cómo se enteró? Se enteró del siguiente modo. Uno de los hermanos de Palamedes, Eax, estaba en el ejército, estaba en el sitio de Troya, así que se enteró enseguida. Y para comunicarle al padre estas desgracias, escribió todo lo que había pasado, todo el engaño del que había sido víctima, en un remo, y tiró el remo al mar, conjeturando que, siendo que Nauplio pasaba la mayor parte de su tiempo en el mar, más tarde o más temprano iba a encontrar el remo. Me parece mucho conjeturar. Y si otro lo encontraba antes, y es tan inevitable, es tan pequeño el Egeo y el Jónico y el Mediterráneo, como para que sea inevitable que un navegante se encuentre con un remo que uno tira al agua, porque sí. Bueno, el caso es que tuvo tanta suerte que Nauplio encontró el remo y leyó lo que había pasado y dice, así, bueno, me voy a vengar. ¿Y cómo se vengó? Preguntará usted. ¿Cómo se vengó? Hizo lo siguiente. Primero le pidió satisfacción a Agamenón, y Agamenón no le dio ni 5 de bolilla. Y en realidad porque Agamenón había sido un poco cómplice de Odiseo en la muerte de Palamedes, ¿no? Y Nauplio entonces volvió a Grecia y empezó a llevar falsas noticias de los asesinos de Palamedes a sus esposas. Y a cada una de ellas le dijo, tu marido va a regresar trayendo consigo una concubina troyana y la pondrá como reina del hogar. A todas las mujeres de los que habían participado en la conspiración. Algunas de esas esposas infelices se suicidaron inmediatamente. ¿Qué clase de gente tan rara? Otras cometieron adulterio para vengarse, como por ejemplo Clitemnestra, que era la esposa del mismísimo Agamenón, y cometió adulterio con un señor llamado Egisto, y luego la remató. Cuando regresó Agamenón, y junto con Egisto, mataron al marido, ¿no? Al jefe griego. También la esposa de Diomedes creyó eso. Cometo fue el amante de la esposa de Diomedes, y bueno, y Meda, que era la esposa de Idomeneo, cometió adulterio con Leuco, nada menos que con Leuco. Así que, mientras tanto, cuando el grueso del ejército regresó a Troya, hay un lugar que se llama La Gira, las Rocas Redondas, y Nauplio encendió una gran hoguera simulando que allí estaba el puerto. Y ahí en realidad hay unos arrecifes mortíferos y los barcos pusieron proa hacia el lugar donde brillaba la luz y se estrellaron todos. Ahí también perecieron muchos. Según Apolodoro, la muerte de Nauplio fue provocada por un acto de traición parecido al que él había cometido con la flota griega, ¿no? Pero ignoramos los pormenores de la aventura. Con la que fracasó fue con la más importante, que es la mujer del propio Odiseo, Penélope. Penélope, que era sobrina de Tindario y prima, en consecuencia, de Helena, ¿no? Y el tipo fue, trató de convencerla de que Ulises la había traicionado y que, bueno, que le diera bolilla a todos esos pretendientes que andaban
detrás de ella en Itaca, de los cuales hemos hablado aquí algunas veces, pero Penélope no agarró viaje y permaneció fiel al héroe griego. Esta es la historia de Palamedes, un muchacho inteligente, industrioso, al que debemos el alfabeto. Si no fuera por Palamedes no habría alfabeto y en consecuencia ni siquiera conoceríamos esta historia ni ninguna otra. Y los dados también. No sé qué son más importantes, si los dados o el alfabeto, pero probablemente el alfabeto. Hemos ido a la discoteca y tuvimos una larguísima conversación con el discotecario, tan larga como sea necesario. Ahí le contamos esta historia una y varias veces. Sí. Y él dijo que lo que le habíamos contado en realidad no era nada al lado de lo que le había pasado a él. Bueno, ¿qué le pasó? Contó cómo una vez se cayó en un pozo y todo lo que tardó en salir de él. No puede ponerse a la altura de estas historias. Sí, sí, y dijo que en realidad toda su vida era incomparable si uno la consideraba junto a otras vidas de otras personas, particularmente héroes griegos. Sí. Entonces nosotros insistimos y le preguntamos, ¿pero realmente me vas a dar algún... Un disco. Un disco, uno cualquiera? Y él me dijo que no estaba en condiciones de asegurármelo. ¿Cómo que no? Si es el trabajo de él y seguramente le iba a alcanzar. Bueno, al final, alguno. después de mucho tira y afloja, me dio este disco que es perfecto porque se llama Escolazo, en conmemoración a la invención de los dados, que son tan útiles a la humanidad. Sí, es un poco posterior igual el tango, ¿no? Posiblemente. Vamos a escuchar entonces Escolazo en la versión de Edmundo Rivero.